Las reacciones de la comunidad europea que ha rechazado el accionar criminal, dictatorial del régimen iraní, pues tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos de Teherán, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, los calificó de acción militar unilateral y habló de escalada, manteniendo su línea crítica hacia Israel, la misma que lo llevó a impulsar en 2024 el reconocimiento unilateral del Estado palestino en plena guerra en Gaza contra el grupo terrorista Hamas. Aunque dijo rechazar también al régimen iraní, su mensaje sitúa en el mismo plano a una democracia y a una teocracia que durante décadas ha financiado al terrorismo internacional. Rechazamos la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retornar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región. 2:10 de la tarde, se suma ahora a esta transmisión especial Germán Tertsch, eurodiputado de Vox, a quien agradezco que nos acompañe en un día tan importante y tan complicado para su agenda, señor eurodiputado. Le quiero preguntar, en primer lugar, por esas declaraciones que acabamos de escuchar del presidente de su país, de Pedro Sánchez. A mí me llama la atención, señor Tertsch, que la izquierda socialista en España esté siempre defendiendo indirectamente al régimen que acabaría con la propia izquierda. Ahorca homosexuales, lapida mujeres. Sin embargo, ese partido que se dice feminista defiende a los ayatolá. Así es. Bueno, primero, no es presidente de nuestro país, él es el presidente del gobierno, es el jefe de gobierno. Nosotros tenemos un rey, tenemos un jefe de Estado y no tenemos presidente de España. Eso es por una cuestión de términos. Es el jefe del gobierno, que luego algunos también se puede llamar presidente del gobierno. Bueno, el presidente del gobierno es un aliado de Irán y del régimen de Ayatolá, porque es un aliado de Venezuela, del régimen de Maduro y desde luego un aliado de Delfi, y en ese eje, es un eje que ha funcionado desde hace mucho tiempo, desde Chávez y Ahmadinejad. En el eje de Teherán y Caracas está también el Partido Socialista Obrero Español, en ese sentido, y no solo ellos, también Podemos, también los comunistas españoles. La izquierda española en general está siempre con las dictaduras, está siempre con los regímenes totalitarios, y tiene además una alianza con el islamismo en este momento, sea sunita o sea chiita, les da igual, con que sea enemigo de Occidente les vale. Y entonces, como digo, era previsible que dijeran que aunque no les guste el régimen, no es cierto que no les guste el régimen, han hecho muchísimos negocios con el régimen de Irán, y muy pronto además se sabrán muchos de esos negocios que han hecho, también triangulando petróleo con Venezuela, rompiendo el embargo. Esos son algunos de los vínculos siniestros del crimen organizado que vinculan al gobierno español con Teherán, con Caracas y con Rusia también, por supuesto. ¿Qué opina usted del contraste que hemos visto entre los líderes europeos? Y se lo pregunto porque mientras líderes como Keir Starmer en el Reino Unido, como Friedrich Merz en Alemania o como Emmanuel Macron en Francia parten de un diagnóstico claro. El régimen iraní, dicen ellos, representa una amenaza. Su historial represivo lo recuerdan, y además esa imposibilidad de permitirle un arma nuclear, que es lo que el mundo occidental, la democracia occidental está buscando, mientras el presidente del gobierno español centra su mensaje en hablar de una acción militar unilateral y una escalada, cito, poniendo el foco en la respuesta y no en el origen del conflicto. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que, por supuesto que Sánchez es el peor de todos en cuanto a su desapego de los intereses occidentales y de la defensa de los valores y de las virtudes occidentales, de todos los que usted ha nombrado. Pero vamos, Starmer también se ha distanciado desde hace, varios días de la acción militar de Estados Unidos y de Israel, y dijo, y no ha permitido, por primera vez yo creo,
no han permitido utilizar las bases británicas para una operación en defensa realmente de Occidente. En ese sentido, Starmer pasa también a esa lista de la infamia. Y qué decir de Macron, que siempre está buscando equilibrios y que respecto a Israel y a Estados Unidos últimamente solo ha conseguido equivocarse una y otra vez. La posición europea en general es muy débil, porque la posición europea ha sido durante muchísimo tiempo muy condescendiente con el régimen de los ayatolás. En muchas de las matanzas habidas antes de la de este enero tan terrorífica y que supera a muchas de las otras, en anteriores matanzas los gobiernos de Europa y sobre todo la Unión Europea, mucho más bajo Josep Borrell, ese socialista español, siempre limitaron daños y siempre salieron a proteger al gobierno, al régimen de los ayatolás, un régimen asesino, corrupto y criminal donde los haya, de una brutalidad infame, que ha asesinado a decenas de miles de sus conciudadanos, de sus ciudadanos en las últimas semanas. Tenemos que recordar, y tenemos que recordar también cómo los medios, por ejemplo, la televisión española, en manos de ese gobierno criminal, de Sánchez y de los comunistas, cómo ocultaron y encubrieron en gran parte todo lo que es la brutal represión y todas esas decenas de miles de muertos que hubo. Casi pasaban corriendo en segundos por las cuestiones, por la tragedia inmensa que se estaba produciendo aquellos días en Irán. Y sin embargo, por ejemplo, ahora llevan ya una serie de horas escandalizados con una supuesta matanza o una bomba que ha matado a 85, dicen que ha matado a 85 escolares, cuando lo que están sacando en gran parte es material fílmico, o sea, vídeos y unas fotografías que son de un atentado contra un colegio de niñas en Afganistán, donde murieron precisamente 85 niñas, un ataque del ISIS. Y con esas maniobras de propaganda se está intoxicando en este momento en Europa y en Occidente toda esta acción. Yo creo que esta acción, como mejor se define, es la reacción inmediata que se ha producido en las calles de muchas ciudades iraníes, en un colegio, que han salido unas imágenes de un colegio donde chicos de 16, 17 años bailaban de alegría, cómo mujeres se han quitado el velo para bailar en la calle, y cómo en las ciudades europeas, en todas las ciudades, en Madrid, en Berlín y en París y en todas las ciudades europeas, se están juntando los iraníes a celebrar en la calle esta intervención militar. Por supuesto que esta intervención militar tiene riesgos, por supuesto que el régimen actuará como una fiera, como una alimaña herida, e intentará hacer todo el daño y causar todo el caos en una zona enormemente delicada como es pues el estrecho de Hormuz, como es toda la región del Golfo. Pero, por ejemplo, resulta muy curioso que la reacción que han tenido a los primeros bombardeos haya sido atacar objetivos civiles en las ciudades del Golfo. Así, realmente lo que han creado es una reacción absolutamente dura y rotunda por parte de los países del Golfo en contra de las autoridades de Teherán. No sabemos, todavía es muy pronto para saber lo que realmente sucede y va a suceder. Es una situación enormemente delicada, pero también imaginémonos ahora, como nos estamos imaginando ya Venezuela desmantelando poco a poco, con más lentitud de lo que todos quisiéramos, pero desmantelando ese régimen asesino de Venezuela. Imaginémonos también no solo una América libre de narcosocialismo y de crimen organizado por esa izquierda comunista totalitaria, sino que imaginémonos también un Oriente Medio con un Irán aliado de Occidente, aliado de Israel, aliado de Europa y de Estados Unidos. Claro, cambia totalmente la región, cambia totalmente la percepción de seguridad en toda la región. Sería una situación que no conocemos en muchas generaciones, desde luego
no desde el año en los años 70, cuando llega Jomeini, gracias a los occidentales, hay que decirlo, también llega Jomeini a Teherán y al poder los ayatolás. Desde entonces ese es un país exportador neto de terrorismo a todo el mundo, que ha volado sinagogas en Buenos Aires, que ha dinamitado, que blanquea dinero, que ha traficado, que asesina, que ahorca a su población por ser homosexual, porque se le vea el pelo a una mujer, les pegan palizas de muerte, encarcelan por cualquier cosa. Es decir, la monstruosidad del régimen no tiene realmente límites, y las matanzas últimas tan solo corroboran lo que ya sabíamos. Después han estado extendiendo la desestabilización, el crimen político, los atentados, y la subversión por todos los rincones también del mundo. Asesinan a disidentes y asesinan a opositores por todas partes. A un compañero nuestro, fundador del partido Vox, le pegaron un tiro en la cara, al que fue vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras. Utilizan criminales europeos para hacer atentados de encargo. Es decir, que es un régimen que tiene que desaparecer para que el mundo sea mejor, y todo el mundo de buena fe debería estar aplaudiéndolo, a pesar que, como digo, es una situación de mucho riesgo, pero de mucho riesgo sobre todo también para los países que han emprendido esta tarea y que están poniendo a sus hombres al servicio de liberar a unos iraníes que lo estaban pidiendo, y que salieron a millones en todas y cada una de las ciudades de Irán durante unos días absolutamente tremendos, impresionantes, de cohesión nacional, que se produjo en contra del aparato criminal de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los ayatolás y de todo ese régimen, sistema corrupto y criminal que han construido a lo largo de todos estos años. En ese sentido, vamos a ver. Lo ideal sería, por supuesto, que sea una guerra muy corta, que sea una guerra muy quirúrgica, que sea lo menos sangrienta posible, que los que mueran sean realmente los dirigentes de ese equipo criminal, de ese régimen criminal, y que los iraníes logren muy pronto un camino hacia una transición ordenada, hacia un régimen radicalmente distinto del que tienen. Eso es, por supuesto, la solución perfecta, lo más corta posible, lo menos sangrienta posible, lo más eficaz posible en cuanto al cambio de régimen, que ya está claro que es el planteamiento de esta intervención. Germán Terç, eurodiputado de Vox, gracias por acompañarnos. Un honor. Un saludo Gracias. muy cordial.